Hola, buenas. Hoy en CIPE Ingenieros os queremos presentar la última actualización del complemento de comunicación entre Revit y BIM-Server. Para ello, aquí hemos abierto la obra de ejemplo reticular de CIPECAD, que muchos ya conoceréis, y sabréis que la forma más rápida de llevarse esto hasta Revit es utilizar el botón de BIM-Server, habiendo creado un nuevo proyecto o creándolo aquí directamente. Luego, una vez en BIM-Server, tendremos aquí pues la geometría con la documentación que hayamos subido adjunta, más el GLTF. Luego, utilizando el complemento gratuito OpenBIM, que tenéis disponible en la Store de BIM-Server, podréis ir a Revit y traeros la geometría de vuelta. Ahora bien, parece que Revit a día de hoy tiene limitaciones a la hora de leer los vínculos IFC. Y es que si bien se trae la geometría, que además tiene como parámetros lo que ha leído del IFC, no se tratan de elementos nativos de Revit, sino que son direct shapes, que son entidades sin inteligencia paramétrica, lo cual quiere decir pues que no resuelven estos encuentros, que tienen un aspecto un poco extraño con esta línea en las vigas y todo. Y bueno, en definitiva, parece que no son suficientes a la hora de justificar el regreso de la información. Entonces, en CIPE hemos decidido plantarle cara al problema y en la última actualización del complemento OpenBIM podéis encontrar este nuevo botón, que es una nueva herramienta de mapeado que consiste fundamentalmente en esta tabla que veis aquí. ¿Cómo se usa? Bueno, es muy sencillo. Realmente en la primera columna podremos seleccionar qué vínculos IFC queremos convertir. En este caso solamente tengo un vínculo IFC cargado. Si tuviera varios, podría decidir qué vínculos de conexión con BIM-Server quiero mapear con elementos nativos, ¿no? Entonces, esto permitiría tener una sola tabla de mapeado que aplicase a un proyecto compuesto por varios IFCs que se mantendrían sincronizados con lo que ocurre en BIM-Server. Activando esta casilla, me lanzo a la primera línea de mapeado, porque al final esta tabla va a consistir en hacer una serie de líneas de mapeado que establecen equivalencias entre entidades IFC leídas directamente de BIM-Server con el sincronizador y nuestras entidades de Revit, que pueden ser nuestras familias con nuestros parámetros particulares y personalizados, vamos, un poco pues a gusto de todos los tipos de usuario, ¿no? Entonces, si yo activo aquí la casilla aplicar, porque quiero hacer una nueva línea de mapeado, lo primero será elegir la clase IFC. En este caso yo voy a mapear las columnas, con lo cual IFC Column, que sabéis que la clase IFC es lo equivalente a la categoría de Revit, y lo primero que tengo que hacer es seleccionar un parámetro, en este caso el parámetro IFC, que se usará de filtrado para decirle al programa qué columnas quiero mapear, será el IFC Description y la columna rectangular. A partir de ahora tendremos que decir con qué entidad de Revit queremos mapear esto que hemos seleccionado, que son todas las columnas rectangulares del proyecto, ¿no? Pues aquí tengo todos mis tipos de Revit. Tengo los que vienen en la plantilla de español por defecto, pero también tengo esto que es una columna mía personalizada, que puede ser la vuestra, basta con que esté cargada en el proyecto. Y este tipo o esta familia mía es especialmente interesante porque, aunque no es obligatorio, si tenemos las dimensiones del elemento dependientes de parámetros de ejemplar, podemos definir el tipo de parámetro como parámetro de ejemplar y eso permitiría que el complemento dimensione automáticamente las entidades de Revit a las dimensiones leídas de cada entidad del IFC, que son evidentemente las que han sido calculadas en este caso en CIPECAD. Por tanto, en geometría, si yo selecciono rectangular, y aquí le digo qué dos parámetros son los que determinan las dimensiones, en este caso son VIX y VIY, ya tendría esta línea de mapeado. Por último, en la P, yo podría llegar a hacer una equivalencia más granular de parámetros, por ejemplo, para heredar la marca de pilar, ¿no? Sabemos el típico P1, P2, P3, pues yo quiero que a lo mejor en Revit eso digamos, se herede de cada pilar IFC. Entonces, para eso tendríamos aquí que seleccionar qué parámetro es el que queremos heredar del IFC. En este caso puede ser el IFC name. Y aquí tenemos que decirle a qué parámetro lo queremos volcar de Revit. En este caso, yo voy a poner en marca, pero podría ser en cualquier otro tipo de parámetro, ¿no? Aquí se pueden crear todas las columnas que queramos, o filas, se pueden eliminar. Y esto se guarda con la tabla de mapeado, porque evidentemente esto no hay que hacerlo cada vez que hacemos un proyecto. Esto lo hacemos la primera vez y ya sirve para todos los proyectos que usen esas familias provenientes de la misma plantilla de Revit. Entonces, si le damos aquí a guardar,
seremos capaces de guardar esto en formato CSV y reutilizarlo en otros casos o compartirlos con nuestros compañeros de estudio de trabajo. Por ese motivo yo ya tengo pues una tabla que he hecho un poco antes para no perder ahora mucho tiempo, que es esta de aquí, donde ya estoy haciendo referencia a qué elementos quiero mapear del IFC y hacia qué elementos de Revit los quiero volcar. Y probablemente aquí habré definido qué parámetros quiero heredar. De nuevo, si aquí tuviera 5 estructuras en lugar de una, podría seleccionarlas y se convertirían todas o algunas de ellas de una tacada. Entonces, yo cuando clic en OK, comenzará la conversión, que puede tardar un poco porque sabéis que le vamos a pedir a Revit que genere cientos y que dimensione cientos de entidades de golpe. Entonces, dependiendo del ordenador que tengáis, pues tardará más o menos, pero bueno, vamos a ello. Vale, parece que en ocasiones se crean problemas a la hora de unir las vigas, pero esto lo va a resolver el complemento automáticamente, simplemente clicando en separar elementos, porque Revit no está acostumbrado a recibir cientos de vigas de golpe, así que no pasa nada. Es completamente normal. Y ya está a punto de terminar. Como digo, dependiendo de vuestro ordenador tardará más o menos. Y si ahora pues oculto el vínculo, veremos que tenemos exactamente la misma estructura que teníamos, pero con la salvedad de que ahora se tratan de entidades propias de Revit mapeadas de cada usuario, ¿no? Entonces, si desciendo aquí abajo, veremos como efectivamente el parámetro que yo había definido como marca de pilar, que es el número de pilar y en este caso también la dimensión, se ha heredado en este parámetro de marca en todos y cada uno de los pilares, ¿no? Y del mismo modo con todos los parámetros definidos en todas las entidades definidas. Así que esperamos que os sea de utilidad a los usuarios de ambas herramientas y prepararemos una serie de webinars y charlas sobre este tema pronto. Hasta la próxima.